Hace muchos años, cuando estaba de moda una compañía cristiana de películas, sacaron una cinta titulada Duro de Salvar. No sé si ustedes habrán visto esta película. No es una película muy reciente, se los comento. Posiblemente entre los 80, a principios de los 90, salió esta película, Duro de Salvar. La premisa era muy sencilla. Son dos hombres, dos policías, básicamente, que uno de ellos es creyente, el otro no. Pero el otro tiende a ser bastante burlón con la fe del primero. El primero, el creyente, trata de evangelizarlo en todo momento y llega un punto en el que después de compartirle tanto el evangelio se rinde y dice: no cabe duda que eres duro de salvar. Eres duro de salvar. Y esto nos trae una pregunta bastante común para muchos de nosotros que nos dedicamos a la evangelización. ¿Será que hay personas que son duras de salvar? ¿Será que hay personas que pueden resistirse a la gracia de Dios? Cuando estudiamos las doctrinas de la gracia, tenemos que mencionar que una de las posturas de los arminianos, que usted recuerda, es esta rama que surge después de la muerte de Calvino, que intenta contradecir en algunos puntos las ideas de este reformador, que la gracia de Dios, pensaban ellos, podía resistirse. Y esto lo decían con base a la experiencia, es decir, con base a que había muchas personas a las que se les evangelizaba y no querían recibir al Señor, no querían someterse a Dios, no querían venir a los pies de Jesucristo. Y esta es una pregunta que continúa hasta el día de hoy. Hay personas que se resisten, hay personas que no quieren venir a los pies de Cristo. Esto significa que se resisten a la gracia de Dios. Es aquí, mis amados, donde los reformadores, levantando la mano con la Biblia, dicen: es imposible resistirse a la gracia. De allí proviene el nombre de la doctrina que hoy estudiaremos, la gracia irresistible. Vamos a orar. Padre, en Jesucristo creemos que hemos sido salvos y salvos por gracia, pero esta gracia, Señor, que se nos ofrece de forma inmerecida, también es una gracia que creemos no podemos resistir, porque no hay nadie que intente oponerse a tu voluntad. Ayúdanos a descubrir esta verdad en las Escrituras. Sabemos, Señor, que tú eres el que nos mostrará esto en la Biblia, así que pedimos que nos quites toda distracción y nos ayudes a concentrarnos totalmente en ti. Pues lo pedimos en Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a dividir este sermón, como tradicionalmente lo hacemos, en tres grandes partes, recordando que hemos analizado un poco la semana pasada acerca de algunos vestigios que nos van a ayudar para comprender también esta doctrina. Lo que analizábamos la semana pasada es que Dios ama al mundo, pero no de forma redentora a cada individuo, a cada persona en particular. Y esto nos trae a la memoria la siguiente expresión: que Dios es el autor de nuestra salvación. La primera pregunta que debemos hacernos cuando estudiamos la doctrina y las doctrinas de la salvación es hacernos este cuestionamiento: ¿quién es el autor de nuestra salvación? ¿Quién es el responsable directo de que nosotros seamos salvos? ¿Quién es, digamos, el que se lleva todo el crédito? Y al respecto, mis amados, tenemos que puntualizar que es Dios. No obstante, en nuestras conversaciones cotidianas, la gente puede delatar lo que hay en su corazón, lo que hay en su pensar. Y me refiero a esto en específico. Cuando una persona platica de su experiencia con Cristo, cuando una persona platica acerca de la forma en cómo es cristiano, cuando alguien relata la manera en cómo viene a los pies del Señor, generalmente usamos las palabras siguientes: yo acepté a Cristo, yo me convertí al Señor, yo vine a los pies del Señor. Y es una forma de hablar que, aunque no queramos profundizar en ella, sale a la luz la siguiente declaración: el acento recae, según estas conversaciones, en la decisión del ser humano. Es decir, yo acepto, yo me convierto, yo vengo a los pies de Cristo. Ahora, ¿realmente es esta la realidad de la salvación? La Biblia dice
que nosotros no tenemos una acción que pueda determinar el que Dios nos elija, el que nos predestine, que podría ser lo mismo, el que Dios nos llame y en consecuencia el que Dios nos salve. Porque si decimos que el ser humano es el responsable de la salvación, entonces ya no hay gracia. Definimos la salvación que ésta se obtiene a través de la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia sencillamente es un obsequio, es un don que se define como inmerecido. La gracia de Dios no puede ganarse, no puede, digamos, aspirarse. La gracia se recibe sin mérito alguno. Ahora, una recompensa, por supuesto que se obtiene mediante el esfuerzo. Pensemos en una carrera, pensemos en una competencia. Las personas que están en alguna competencia, en alguna carrera, se esfuerzan por lograr el primer lugar y obtienen la corona cuando obtienen ese primer lugar. Pero no es así en la salvación. La Biblia, cuando describe la salvación, siempre la define como un regalo o como un don que, por cierto, aunque quizá no valdría o aunque quizás esté de más la redundancia, se tiene que decir, es inmerecido. Efesios capítulo 2, versículo 8, lo acabamos de leer, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuestra salvación, la cual se obtiene por fe, descansa, mis amados, en la gracia soberana del Señor. Entonces, cuando decimos que Dios es el autor de nuestra salvación, tenemos que hacer este subrayado, tenemos que encerrarlo con énfasis de que el hombre no tiene participación en la misma. Porque repetimos, la salvación no puede ganarse por mérito propio. La salvación no se obtiene por un esfuerzo personal. Nosotros hemos definido estos esfuerzos personales como religión, porque la religión es todo esfuerzo que hace el ser humano con tal de ganarse el favor de Dios, la salvación de Dios, el amor de Dios. Y todas estas cosas que obtenemos de Dios, la Biblia dice, la obtenemos mediante la gracia. La gracia, mis amados, que un teólogo llamado Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que escribe un libro llamado El precio de la gracia, él así lo escribe, el precio de la gracia. También tiene el título de El seguimiento, así lo pueden encontrar en las librerías cristianas, el precio de la gracia o el seguimiento. Y él decía que la gracia es disponible para nosotros mediante la acción de Cristo. Porque nosotros no obtenemos ningún favor, reitero, mediante el mérito humano. Nosotros no obtenemos ninguna bendición de Dios porque nos portemos bien o que hagamos esto o hagamos aquello. Nosotros obtenemos el favor de Dios porque Cristo fue el que pagó el precio y porque cuando miramos nosotros a la cruz, allí está nuestro mediador. Aquel que facilitó nuestra salvación para que ahora esta salvación llegase hasta nosotros y de la cual nosotros aceptamos mediante la fe. Y aún esa fe es un don de Dios. En suma, todas las acciones de la salvación pertenecen a Dios. Quizá usted recuerde esto cuando estudiamos hace 2 años, ya casi vamos para 2 años, estudiamos una serie de sermones que se titulaba o que se titula el Ordo Salutis. Y en cada paso del Ordo Salutis nos dimos cuenta que es Dios el que actúa, es Dios el que hace, es Dios el que otorga, es Dios el que salva. El hombre no tiene ninguna participación. Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay más que hacer, sino descansar en lo que Cristo ya ha hecho. Descansar en lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Ahora bien,
Si ya tenemos de acuerdo, si ya estamos de acuerdo en que la salvación es de Dios y que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos esta salvación, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo entonces actúa esta gracia? ¿Cómo actúa esta gracia? Bien, primero que nada tenemos que definir nuevamente gracia por si queda alguna duda. La palabra gracia proviene del término griego charis, que puede significar también como don, obsequio o regalo. Y este don, obsequio o regalo que Dios otorga, tenemos que acotar a continuación, que es un don que Dios otorga según su voluntad. Ahora bien, los arminianos creen que la gracia puede resistirse. En otras palabras, que la salvación puede rechazarse, que usted puede evitar venir a los pies de Cristo. Ahora, si nosotros ponemos esto como una declaración teológica, estamos cayendo en una contradicción. ¿Por qué? Porque si yo digo que la gracia puede resistirse, que la salvación puede rechazarse, que yo puedo evitar venir a los pies de Cristo, nuevamente estoy haciendo el énfasis en la acción humana. Reiteramos, mis amados, que la salvación pertenece a Dios. En otras palabras, nosotros no tenemos participación ni para bien ni para mal. Y esto es algo que mucha gente no entiende. O mejor dicho, hay gente que no quiere entender. Porque si yo no puedo ganarme la salvación, de alguna manera tampoco puedo rechazar esa salvación que supuestamente se me va a dar. Con más precisión tenemos que recordar, amados, que cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de dos tipos de gracia. Y que cuando una persona dícese que rechaza, digamos, la gracia de Dios para salvación, ¿no implicaría esto una acción del hombre de que va a imponer su voluntad a Dios? Pongámoslo de esta manera, supongamos que usted está ordenando algo a su hijo. Usted le dice a su hijo que haga algo y este hijo se resiste y dice, no quiero hacerlo. Usted como autoridad, usted como padre tiene toda la potestad de incluso obligar a ese hijo a hacer lo que usted quiere que haga, aun cuando él no esté de acuerdo. Si el muchacho, el niño, dice algo como, no quiero hacer la tarea, no quiero comerme la sopa, eso es lo que él quiere, pero ¿se puede resistir a la orden que usted le da? ¿Puede de alguna manera este pequeño resistirse a su voluntad como padre? Algunos quizá dirán, bueno, yo no puedo imponer mi voluntad o mi autoridad sobre mi hijo porque esto sería demasiado autoritario. Pero en algunas cosas, en algunos aspectos, tenemos que hacerlo, si no, los hijos van a tener algunas actitudes o van a tomar algunas decisiones que no son convenientes ni siquiera para su propia vida. Si él rehúsa, por ejemplo, comerse verduras, comer la sopa, eso le va a producir a él bastantes problemas de alimentación. Usted tiene que obligarlo, ¿cierto? No quiero ir a la escuela. Y usted se sienta y dice cruzado de brazos, pues ni modo, no puedo obligarlo a que vaya a la escuela. No, usted dice, no, tú vas a ir a la escuela. Ahora traslademos este caso a Dios, porque Dios es el supremo bien, es el ser supremo. ¿Acaso alguien podría resistirse a ese Dios? Recordemos, hermanos, nuevamente, que la gracia de Dios, cuando hablamos de gracia de Dios, hablamos de dos tipos de gracia. La gracia común, que decimos, es para todas las criaturas. Y esta gracia se basa en el sustento y provisión y no es una gracia salvadora. Dios ama al mundo debido a que Dios otorga al mundo todo lo que este mundo necesita para su subsistencia. Permite que llegue la lluvia, permite que salga el sol, permite que crezcan plantas, permite que los animales retocen, porque Dios
es gracia en ese sentido. Pero ojo, esta gracia no es salvadora. Y analizábamos también la semana pasada que la otra clase o el otro tipo de gracia es una gracia especial o salvadora, y esta es la gracia que Dios otorga solo a los elegidos. Únicamente a quienes Él ha decidido que esa gracia actúe para la salvación. Ahora, unamos ambas ideas, amados. Si Dios otorga la gracia salvadora a quien Él quiere, y no todo el mundo, ¿cuál sería la consecuencia lógica? De que no todos tienen esta gracia. No todos tienen esta dicha y este don de la salvación. Notemos lo que dice, mis amados, el capítulo 9 de Romanos, en el que se nos va a enseñar esto precisamente. La gracia solo se otorga a quien Dios quiere y no a todo el mundo. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Mucha atención con esto. Dios no dice, yo voy a tener misericordia de todos. No, yo voy a tener misericordia del que yo quiero tener misericordia. Yo me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. Y esto significa, nuevamente, que la gracia de Dios no se otorga a todo el mundo. La gracia de Dios salvadora no se otorga a todas las personas, sino únicamente a unos cuantos. Por eso, por esta razón, se define a la gracia salvadora como una gracia irresistible. Una gracia salvadora que no puede ser resistida. Y ojo, porque aquí tenemos nuevamente que hacer este subrayado. Hablamos no de la gracia común, hermanos. Porque la gracia común la gente puede rechazarla en el sentido de que no es agradecida con esa gracia. La gente puede renegar de esa gracia especial con la cual vive todos los días, y puede renegar del sol, la lluvia, el mar, todo lo que esté a nuestro alrededor. Usted puede verlo en muchas personas. Sale el sol, están molestas. Sale la lluvia, están enojadas. Hace un buen día, hace un pésimo día para ir a trabajar. La gente constantemente rechaza la gracia de Dios en ese sentido, la gracia común en ese sentido. Pero no se puede rechazar la gracia salvadora porque, repito, la gracia salvadora se da únicamente a los elegidos. Ahora, ciertamente, hermanos, hay personas que rechazan el mensaje de Cristo, porque esto nos puede hacer esta pregunta: ¿por qué algunas personas se resisten a venir a Cristo? ¿Por qué algunas personas pareciera que no aceptan el llamado de Dios para arrepentirse? Y es, hermanos, el que la gente rechace el Evangelio no significa que rechacen la gracia. Porque es posible que la gracia jamás se les ofreció. Es verdad que Dios nos llama a predicar el Evangelio a todas las criaturas. Eso lo dice Marcos capítulo 16. Tenemos que predicar el Evangelio a todas las criaturas. Tenemos que llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Pero la predicación de la palabra, el mensaje del Evangelio, no siempre va acompañada de la gracia salvadora de Dios. No siempre. Y esta es la razón por la cual no siempre hay convertidos. Hay personas que pueden escuchar el mensaje de Dios, pueden escuchar una predicación, pueden escuchar un sermón, pueden escuchar cualquier mensaje que se les diga de parte de Dios, y no obstante ignorarlo por completo. Y están rechazando el mensaje.
Están rechazando quizá al predicador, a la iglesia, al folleto, la Biblia que se les entrega o que se les regala. Pueden rechazar incluso de una forma a Jesucristo. Pueden rechazar el mensaje de salvación. Lo pueden hacer, pero no pueden rechazar la gracia. Porque cuando la gracia actúa en las personas, el Espíritu Santo mueve a que estas personas digan sí al mensaje de salvación. Y esta es la razón por la cual tenemos que decirlo. Las personas no pueden rechazar la gracia de Dios cuando la gracia de Dios se les da. Y si rechazan el mensaje es porque la gracia de Dios no se les ha dado. Miren, para nosotros a veces es bastante complicado tratar de entender esta doctrina porque nosotros tenemos ese pensamiento que Dios ama a todo el mundo y por eso tuvimos que mencionar acerca de la salvación limitada que mencionamos la semana pasada. Dios ama a todo el mundo, sí, pero no lo ama de forma salvífica a todo el mundo. Y cuando entendemos esto, podemos entender que la gracia no se otorga, la gracia salvadora, no se otorga a todos los hombres y a todas las mujeres de esta tierra, sino solamente a algunos. Y cuando entendemos esto, entonces nos cae el 20, porque si nosotros hemos venido a Cristo, no es que yo haya decidido venir a Cristo, sino que Dios tuvo misericordia de mí. Y esto motiva el cambio en nuestro hablar. Y ya no digo, yo acepté a Cristo, yo acepté al Señor, yo vine a Cristo. No, yo digo, el Señor me alcanzó y el Señor me llamó. Y el Señor doblegó mi voluntad y el Señor entró en mi corazón. Y es que, mis amados, nadie, absolutamente nadie, puede resistirse a Dios. Nadie puede decir no a Dios cuando Dios se le presenta. Hay gente que a veces se queja mucho de esto y dice, ¿por qué Dios literalmente no se revela, no hace algo como, por ejemplo, manifestarse claramente, hablar con esa voz atronadora que se nos describen en las Escrituras cuando habló a Moisés, cuando le habló a Elías, cuando le habló a cualquiera de los profetas, cuando le habló a Jesús cuando fue bautizado? Mucha gente se pregunta esto. Y lo cierto, hermanos, es que si Dios hiciera esto, sencillamente nadie pudiera resistirse. Y Dios, dentro de su soberanía y dentro de sus planes, ha decidido no hacer esta clase de revelación, sino utilizar a los siervos y a las siervas para ser los portavoces de su palabra. Y ciertamente podemos resistir al portavoz, podemos resistir a aquel que viene a predicarnos el Evangelio. Lo podemos hacer, pero si fuese Dios, entonces no pudiésemos hacer absolutamente nada, porque a Dios no podemos resistirle. Notemos dos versículos que nos van a enseñar esto. Dice el texto bíblico en Daniel 4:35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No podemos contender contra Dios. No podemos reclamarle a Dios. Y no podemos oponernos a Dios. Romanos 9, versículo 18 al 20, y esta es una parte que hemos leído la semana pasada, dice el texto, de manera de que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y Pablo en esta sección está hablando precisamente de esta diferencia entre los judíos y los gentiles, en el que los judíos empiezan a preguntarse, ¿por qué será que Dios
decide ahora llamar y anexar a los gentiles al pueblo de Dios. ¿Qué acaso no es suficiente con ser judío? Y el apóstol Pablo tiene que decir en su carta a los romanos, bueno, el Señor le plació el injertar plantas de olivo, el injertar a los gentiles en el pueblo de Dios, porque es su voluntad y no podemos discutir contra eso. No podemos altercar contra Dios respecto a ello. Y esto, por supuesto, que es aplicado al 100% a la salvación. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y nosotros tenemos que aceptar esa realidad. En esa aceptación, hermanos, nadie puede rechazar la gracia con la que Dios nos llama a sus filas. Nadie puede resistirse a esa gracia cuando verdaderamente es gracia. Posiblemente habrá algunas personas que aparentemente parezca que sí lo hacen. Me refiero a que usted ha notado en nuestra experiencia que hay personas a las que se les predica el Evangelio y se les habla de Cristo, se les invita a venir a la iglesia, se les invita a seguir a Cristo y rechazan el mensaje. Y lo vuelven a rechazar y una tercera, cuarta o quinta vez hasta que de repente en algún momento estas personas son llamadas por Dios. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué razón pasó esto? ¿Por qué antes se resistía y ahora sí? Bien, esa es la misma gracia de Dios que actúa cuando Dios así lo quiere. Nosotros los creyentes tenemos una frase para esto: no era el momento de Dios, no era el momento en el que esta persona viniera a los pies de Cristo. Dios tiene su tiempo y Dios hace lo que quiere, con quien quiere y en el momento en el que Él quiere. Por eso, mis amados, la gracia irresistible se refiere específicamente a la obra soberana de Dios para vencer la rebelión de nuestro corazón y darnos fe en Cristo para que podamos ser salvos, para que podamos venir a Él. Y todo el que viene a Él no viene por decisión propia, porque Juan 6:44 dice lo siguiente, no lo tengo aquí, no sé por qué no apareció en las diapositivas, pero permítanme leer, mis amados, lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Cuando el Señor Jesús dice muy literalmente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelvo a leerlo, mis amados. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nosotros no venimos a Cristo por nuestra decisión, por nuestra voluntad. Venimos a Cristo porque el Padre nos llamó, porque el Padre nos dio de esa gracia irresistible para venir a la salvación. Así pues, hermanos, es imposible que una persona resista verdaderamente a Dios y resista verdaderamente la gracia salvadora. Puede rechazar el mensaje, puede rechazar al mensajero, pero nunca podrá rechazar la gracia de Dios. Hermanos, cuando hablamos pues de gracia, necesitamos recordar tres cosas importantes y con esto estoy concluyendo. Primero, recuerden, amados hermanos, que la salvación es obra absoluta y exclusiva de Dios en el que el hombre no tiene participación alguna. Memoricemos esta parte, hermanos, para que no creamos que somos nosotros los que de alguna manera podemos obtener algo especial. La salvación es una obra absoluta y exclusiva de Dios. En segundo lugar, la gracia actúa en quien Dios quiere, y esto significa que la gracia no puede ganarse, merecerse. Es gratuita.
Por eso se llama gracia. Por eso se llama don. Y cuando esa gracia se da a quienes Dios quiere, entonces, mis amados, esa gracia no puede resistirse. Nadie verdaderamente elegido ni llamado puede resistir la gracia salvadora de Dios, pues no hay hombre que pueda detener el avance ni la mano de Dios. Y esto, mis amados, nos tiene que alentar a predicar el Evangelio, porque esto nos habla de que siempre va a haber resultados, porque es la obra de Dios. Siempre les he dicho, hermanos, esto: la Biblia, la teología, está llena de paradojas bastante interesantes. Porque Dios quiere que vayamos y prediquemos. Pero interesantemente el resultado no es de nosotros, sino es de la obra de Dios. Y Dios quiere, por supuesto, que mejoremos en aquellas cosas que tenemos que mejorar en nuestro discurso, en nuestra memorización de las Escrituras, en aquellas cosas, mis amados, en las que podemos hacer una mejor exposición del Evangelio. Pero tenemos que ir, tenemos que avanzar, tenemos que predicar la palabra y dejarle el resultado final al Señor. Porque cuando Dios quiere, va a llamar a gente a sus pies. Y oramos que la Iglesia del Divino Salvador podamos tener esta iniciativa de predicar el Evangelio y de ser una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera para la gloria de Dios. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, gracias, gracias, Señor, porque nos permites disfrutar esta salvación inmerecida, esta gracia tuya. Ayúdanos, Señor, a que no consideremos que somos importantes, a que no consideremos a que somos nosotros los responsables de la salvación, sino que siempre valoremos tu obra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y te lo pedimos esto por nuestro Señor Jesucristo. Amén.